comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes, como a YouTube, que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio. Y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Como varios de ustedes saben, este año tendremos el estreno de dos películas próximas de Twisted Childhood Universe, o el universo retorcido de la infancia. Pinocchio Armstrong, que se estrena este 24 de julio en Estados Unidos y Reino Unido, y al otro lado, Winnie the Pooh, Blue and Honey Tree, que al momento continúa en postproducción, pero que según noticias de muchos miembros del casting y de la producción exacta, podría llegar a finales de este año, cosa que seguro. Así que por entonces, a la espera de más noticias, me gustaría hablar de una temática en particular que igual muchos de ustedes me han preguntado. ¿Cuáles de los personajes que conocemos y también hemos escuchado van a salir directamente en el Puniverse Monsters Assemble o Puniverso Monstruos Unidos? ¿De qué manera? En caso de que sean muertos, ¿cómo se van a conectar entre sí? Y otros puntos más. Tanto de los ya revelados físicamente o incluso teorizados tanto por Scott Chambers como Rhys Frank Waterfield. Por extensión, acompáñenme de una vez a ver este video. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Comenzaremos con quienes dieron inicio a esa franquicia, Winnie the Pooh y sus amigos. El primero justamente en el centro del póster, y los demás revueltos, Piglet, Tiger, Búho y Rabbit, en lo que era inicialmente su primer diseño, ya que recordarán que esta no iba a ser la apariencia definitiva de cada uno, sino un concepto de cómo podrían lucir, y al día de hoy hay una gran diferencia. Con el caso de este grupo, tres de estos iban a salir, Winnie Pooh, Tiger y Rabbit, gracias como sabemos a Winnie the Pooh 3, así que en otras formas no creo que vayan a morir, o en caso de que eso vaya a pasar de una manera u otra, posiblemente ser traídos de vuelta a la vida, aunque claro que sería muy complejo como también redundante hacerlo. De ahí, sabemos que Búho sigue vivo, escapó antes de que el circo de Baltasar los atrapara a los demás, tal vez está por una parte volando, buscando otros personajes, etc. Aunque hay muchas teorías que mencionan que sí, va a salir también en algún punto de la película, no físicamente, aunque tal vez al final cuando la historia acabe. También porque se ha mencionado de Scott Chambers que tiene el deseo de darle un rediseño para el crossover, entonces él también es asegurado. Ahora, llegaríamos ahí con Piglet, que como sabemos está muerto. All of Ashdown will burn. Fuck off. Muy muerto, luego de la segunda parte. En su caso seguro que lo revivirán, tal vez con magia negra, aquella miel misteriosa que no sabemos sus complejidades, o incluso usar el bosque como tal, que tiene propiedades mágicas. Solo esperemos que cuando lo traigan no lo vuelvan a matar por segunda o mejor dicho tercera ocasión, y que den aquí más tiempo en pantalla para verlo actuar y matar a otros personajes. Esperen, ¿la película casi termina? ¡Hulk apenas saldrá! Sin embargo, no son los únicos. Muchas personas han preguntado, oigan, ¿podríamos tener de vuelta a Igor en esta película? Que como recordaremos, era parte del grupo original cuando conocieron a Christopher Robin. Yo en lo personal creo que no será posible, por un solo motivo. El papel de Igor en esta franquicia, o mejor dicho en aquella serie de películas, era ser el punto de quiebre de Winnie y los demás. Básicamente, volvieron a los monstruos que se convirtieron tras que Christopher Robin los abandonara. Aunque nunca quisieron, se lo comieron. Y por este motivo, Igor funciona de esta manera como la herramienta para convertirlos en estos seres. Con eso último, creo que aunque sería interesante verlo del lado de los buenos y llegue a ser revivido, no creo que vaya a pasar por obvias razones. Al final del día ya tiene una tumba establecida. Claro, podríamos verlo en flashbacks, recuerdos, ya que tendremos aquí algunos en esta tercera entrega. Pero hasta ahí, creo que sería más que suficiente. Aunque recordemos que nunca se sabe qué podría pasar a futuro. De ahí seguiríamos con Kangu y Rito, o Kanga y Ru por inglés. Sabemos que viven en el bosque de los 100 acres, en alguna parte escondidos. No sabemos exactamente por qué se separaron del grupo. En razones lógicas, el presupuesto también no puede ser muy alto para incluirlos por ahora. Así que por ese motivo están ahí esparcidos. Pero sí, van a aparecer. ¿Será en esta parte? ¿Cómo sabemos? No. En el crossover sin involucrarse en ninguna masacre o muerte, es una alta probabilidad de que ahí sea su primer debut físico. O dejarlos para una posible cuarta parte que se sigue teorizando al momento de muchos. También puede ocurrir. Al momento seguimos desconociendo exactamente qué roles tendrán. Si Kangu será una enemiga al 100% malvada, o si igual va a tener un lado materno que se representará en Rito, como sabemos en las versiones animadas y en el libro original. De aquí otra gran pregunta con nuestro villano principal de la película será si Baltasar von Gusle, el verdadero enemigo a luchar, sobrevivirá o no a los eventos, ya que ahora es descrito como el archienemigo de Winnie Pooh, más que el propio Christopher Robin. Sabemos que en un inicio se mencionaron que los Gusle serían parte de la franquicia, aunque jamás especificó si saldrán también en el crossover. De ser esto último cierto, posiblemente Baltasar conozca su debut y final a nosotros en la tercera entrega. Sí, lo matarían de una vez por todas, y si no, tal vez vayan a dejar planes mucho mayores para él, ya que desconocemos exactamente que otros personajes serán atrapados en su circo, además de Winnie, Tiger y Rabbit, y otra más que ahora también mencionaré muy pronto.
Esto también de una manera u otra se relaciona con los Japalooms, ya que muy aparte de la única imagen que tenemos de esa forma monstruosa de ellos en la escena post créditos, no sabemos exactamente si saldrán de forma física, con una apariencia humana como Baltasar, si los veremos como este ser gordo, feo y horrible, o, al final del día, una pequeña referencia directamente con cada uno. Sabemos que existen. En la segunda intro se ve justamente la zona donde habitan, alejada de Winnie Pooh y los demás por el miedo que le tienen. Así que entonces, puede que tarde o temprano se haga realidad la teoría de que el Dr. Galoob, el también antagonista de la saga, reviva en una apariencia de Japaloom, con el fin de matarlos y continuar su reino de terror, experimentando con más animales. Es un misterio muy misterioso. De ahí pasaremos con el segundo, quien en general es el animal más concreto de la franquicia, Bambi, de justo Bambi de Recopil, quien en el póster lo vemos como la montura de Winnie Pooh, o sea como su caballo de guerra. En caso de que no hayan visto alguna película, les mencionaré algo que cuenta mucho como spoiler. Al final, Bambi es herido de muerte por un disparo a manos de Michael, no es de Michael, sino que el esposo de Shanna, nuestro protagonista, y como tal, el verdadero villano humano de la historia. Porque este último fue responsable directamente de matar a la familia de Bambi, sí, como el cazador sin nombre de la película de Disney. No solo eso, sino que también fue responsable al final de echar los desechos tóxicos al río, del que Bambi tomó agua y se volvió en este monstruo tipo Wendigo que conocemos. Michael logra dispararle antes de que Shanna lo mate, y lo último que vemos, Bambi está sollozando por la herida que tiene frente a su cría, ya que aquí es padre, genial. Y ahí queda todo, no sabemos de qué manera haya sobrevivido, en otras instancias, si Shanna y Benny lograron salvarle por la herida, o algún otro personaje, posiblemente con poderes mágicos, haya intervenido en último momento. Pero sí, aparecerá. Esto último claramente sigue siendo un misterio, ya que desconocemos exactamente quién podría ser responsable, o no al final, de unirlo con los demás. Y murió. ¿Así nada más? Sí. De ahí nos pasamos con el siguiente, o mejor dicho los siguientes, el antiguo grupo que conformaba lo que era Peter Pan, Tinkerbell y Hook, Garfio. Me sigue divirtiendo mucho que la imagen de Garfield en este póster era el creepypasta del experimento ruso del sueño. Hasta muchos pensaban de que estos se iban a unir a la franquicia. ¿Qué? ¿Cómo que no? Bueno, en particular lo hizo. Primero, Peter Pan sigue vivo. Lo último que vimos de él es que Garfield, o Hook, mejor llamado por su nombre de pila, James, lo termina atacando como venganza de haberlo secuestrado. Pero a pesar de pensar que lo mató, al final se escucha que Peter sigue por ahí, reproduciendo la misma música que usó en un inicio para acechar a la familia Darling, los protagonistas. Así que, por varias razones, sobrevivió la herida, tal vez mató a Garfield o no, y se escondió en otra zona. De ahí, con el caso de Tinkerbell, tristemente está muerta, muy muerta. Scott Chambers reveló esto, lo confirmó al 100% por ahora. No sabemos si, con su inclusión en el póster, la veamos o no al momento en la película. Hay dos motivos en que puede regresar. La primera, que sea como una ilusión del mismo Peter Pan, que la vea como parte de su mente toda esquizofrénica, que sea falsa, como una especie de trozo de humanidad que aún le quedaba, matar a su única compañera barra pareja, o al otro lado, que está revivida por poderes mágicos, ya que se menciona que Peter Pan sí o sí los tendrá, como el hecho de que se mostrará a futuro lo que es Neverland, o el país de nunca jamás. Del otro lado, por ahora sigue justamente bajo tierra, así que tal vez en un futuro sabremos su rol. Y de ahí con James, Garfield o Hook, como mencioné antes, termina atacando a Peter Pan por venganza. De ahí desconocemos su camino. Hay claro teorías que mencionan, como mencioné también, que Peter lo mató. Y si no, pudo haber sobrevivido y desaparecido, yéndose justamente de aquel lugar y escondiéndose en otra zona, tomando en cuenta que está traumatizado al 100% de lo que Peter le causó. Así que también su rol aquí podría ser claramente un personaje heroico, teñido mentalmente, pero al final bueno. O en caso de que no, dejen también su futuro en un misterio muy grande. Hombre araña, héroe o amenaza. Seguiremos aquí con la película que llegará en este año, justamente Pinocho y Grillo, Cricket. El primero por varias razones también lo veremos. Sin embargo, por ahora, desconocemos al 100% de qué manera lo van a vencer. Las únicas fotografías que tenemos que salieron conforme a promocionar la película nos dan una idea u otra de cómo podría fungir la historia hasta el último acto. Pero de ahí, no hay ninguna pista exacta de cómo lo podrían entre comillas matar. Como mencioné en mi video pasado, que sé que a muchos les gustó y me alegro por eso, puede que lo lleven al agua, similar al acto último del libro de Carlo Collodi y de la película de Disney. Y si no, claramente se queda con un misterio, pero que según el grupo se une. Ahí también dependerá de qué manera lo hace, de otro personaje que lo conectará, cómo será la existencia de los demás, entre otras cosas. Ya que no nos olvidemos una parte, cada película de la franquicia ocurre justamente al mismo tiempo. Winnie the Pooh 1 en septiembre de 2024, Bambi de Recognic a diciembre de ese mismo año, o sea justo el segundo evento, y tras esto, Peter Pan, Pinocchio y Winnie Pooh 2 justo en el mismo 2025, con pocas semanas de diferencia entre cada evento. Así que esto último claramente es una pregunta. Con el caso de Cricket o Grillo, muchas personas piensan que, a pesar de verse en el póster, también podría ser asesinado por Pinocho, como manera de ya no seguir sus órdenes, ser un ser autónomo, o sea con propia conciencia, cosa que es un poco probable, y en caso de que no, tal vez lo mantenga consigo, como forma de ser un mentor o un guía.
Y de ahí tenemos también al Geppetto. Aquí incluyo aquí por el hecho que fue como un antivillano en la historia, al que era Pinocho. Pero en su caso, por obvias razones, es lógico decir que Pino lo va a matar en algún punto de la historia, mejor mencionándolo en el último acto. Y la única manera de convertirme en niño es devorándome la carne de un niño de verdad. Ahora pasemos con los siguientes personajes que sabemos que van a aparecer, pero no tenemos vistazos a sus diseños oficiales, a los actores u otros puntos más. La Bella Durmiente o Sleeping Beauty ha sido una de las que más ha causado muchas teorías en el público y en los fanáticos, por el hecho de que no sabemos exactamente su historia aquí. Por la única imagen que nos dieron, donde sale de la Tierra, parece una especie de zombie, con un diseño similar a un Onryo de Japón, como Sadako Yamamura o Kaya Kosaeki. Así que aquí algunos se preguntan, ¿será que fue maldecida, enterrada bajo tierra, pensando que está muerta, y se ve básicamente como una zombie inhumana para matar a las personas? Es posible todo esto, pero de ser claramente cierto, tendríamos que meter a otro personaje que para que diera jugo a la historia, a la Hada Malvada, que básicamente es la base directa de Maléfica, la villana que más tarde Disney creó, quien tenía una maldición de Aurora, la Bella Durmiente, con el fin de que Grande se pinchó el dedo como una rueca. Aunque claro, la cuestión aquí, la Hada Malvada solo es la villana de la versión de Charles Perrault, que crearía justamente en el siglo XVII, ya que como algunos saben, la Bella Durmiente no tiene un creador exacto, es una historia hace varios años atrás, que se crearon a partir de ese punto muchas versiones distintas, pero igual sería interesante ver tanto a ella como a la Hada Malvada en una época actual, siendo tanto villanas, aunque claramente con un nivel diferente de maldad entre cada una. Esto último hay que depender, aunque sabemos una cosa, su proyecto o película individual sigue en desarrollo para la posible fase 2 que comenzará tras el universo. Por entonces, desconocemos exactamente quién es ella. El siguiente, que también tiene más preguntas que respuestas, es de Matt Hatcher, o el Sombrerero Loco, descrito al momento como uno de los principales antagonistas del crossover, pero no de la franquicia del momento. De lo último que sabemos de él es que se ha descrito que es justamente un hombre obsesionado en Alicia, nuestro protagonista, la cual trabaja como una chica de una agencia llamada White Rabbit o el Conejo Blanco. Ya saben muy bien de lo que estoy hablando, y él por obvias razones se convierte fácilmente en su fanático número 1 que quiere tenerla para él solo, ya que esta película tomará inspiración de dos filmes clásicos del terror, Ópera de Dario Argento del 87, que en realidad es muy buena, y Maniac del 80, un filme muy indie, bajo presupuesto pero increíble, con varios elementos de Maxine, la última entrega de la trilogía X. Así que por obvias razones, podríamos decir aquí que el Sombrero Loco sea un sujeto que actúa más por el lado psicológico, no como un asesino normal, sino alguien que planea justamente lo que quiere, obsesionado, como dijimos, loco, demente, esquizofrénico, que claramente ve a Alicia como su fantasía ideal, tenerla para él, aun se tiene que matar a gente para conseguirlo. Entonces, ¿qué rol tendría en este filme? ¿Manipular a los demás personajes? ¿Hacerle creer que está del lado de cada uno? ¿O apuñalarlos por la espalda? Todo eso al final se escucha genial. Con razón se te ha hecho tarde. Este reloj tiene 2 días de atraso. Aunque no nos olvidemos de otra antagonista, y en este caso femenina, que también queremos ver, Mary Poppins, ya que aquí, como el Sombrero Loco, solo se mencionó que será una de las antagonistas principales, pero no tampoco el gran mal de la saga, quien seguimos desconociendo exactamente quién será. Algunos se dicen que va a ser un personaje que Disney adaptó, o en su caso, alguno muy alejado de la compañía del ratón, que no tiene derecho de autor, obviamente. De Mary solo se ha dicho por Scott Chambers y Rhys Frey que será una robachicos, con poderes sobrenaturales más allá del comprendimiento de los demás personajes. En otras formas, no van a tener que sí, ella está activa, en algún punto de este mundo enorme, atacando tal vez a otras personas, robando a los chicos, y sí, creciendo más y más como una figura fantasmal y sobrenatural. Por eso último, no sabemos si ya conoce a los personajes, de ser así, de qué manera va a interactuar con cada uno, o si va a ser incluso la ganadora de este combate a muerte sanguinario. Supercalifragilísticoespialidoso. ¿Qué layos dijo? Con el personaje Tintín también podemos tener las mismas preguntas. En su caso, solo se mencionó que aparecería en el crossover, cuando su primera versión entró al dominio público. De ahí en adelante, nadie sabe, como mencionamos siempre, si será héroe o será un villano, ya que las historietas originales de él es un reportero como aventurero belga, el cual lleva a cabo misiones a todo el mundo junto a su equipo y su querido perro. Así que aquí, en caso de que pudieran adaptarlo, ¿de qué manera será? ¿Como un aventurero heroico que sigue cada crimen dejado por un monstruo horrible uno tras otro? ¿O siendo responsable al final del día de cometer los crímenes, escondiendo justamente una fachada o doble cara? ¿O será que Tintín será uno de los héroes que luchará al lado de sus protagonistas, tal vez apareciendo hasta la segunda mitad de la película, y por ende motivo, llegarán a adaptar a otro personaje también, pero que es villano de sus historias originales? Claro, esta última me gusta. Sería increíble ver también a los personajes heroicos, buenos de cero, del lado justamente de protagonistas, para pelear contra nuestros villanos, pero por este motivo, cualquier cosa podría pasar, y en su caso es una incógnita. De la misma manera podemos decirlo de Blancanieves, de quien tampoco sabemos nada. Su único proyecto, Snow White Returns o Blancanieves Regresa, fue confirmado al mismo tiempo que el de la Bella Durmiente. Hasta ahí fue todo.
No sabemos cómo se verá, quién la va a interpretar, si va a salir en este crossover, obviamente, puede que sí o puede que no, ya que la segunda fase parece que será mucho más fantasía con princesas. Y, en caso de que salga, adaptarán también a la reina malvada, que como sabemos, es una pieza fundamental de su historia, o sea, también el antagonista, pero a un nivel mucho mayor como crudo. Amaría ver eso, porque una película de terror que salió en el 2025 adaptó de manera genial un toque medieval y de terror y acción esta historia, así que en su caso, esperemos que se iguale demasiado. Y uno que tal vez no muchos recuerden o saben, es que tendremos también el crossover al gato Rizón, o Cheshire Cat, aquel mismo felino que fungía como Alice el guía, personaje burlón, o aliado enemigo de Alicia, dependiendo de cómo la historia lo marcaba. Lo único que sabemos, se le interpretó por el actor barra modelo Anthony Beltil. Y según por su descripción, sí, va a ser un gato, mantendrán eso igual, pero en adelante el rol que tomará cuál será. También será como una especie de antagonista mucho mayor, una especie de antihéroe que ayuda a Alicia en su película, justamente para que pueda pelear contra el sombrero loco, o algún otro detalle diferente que no conocemos. No creo que sea el verdadero villano del universo, porque al momento dijeron que todos los antes mencionados, ninguno lo es, y el gato Rizón por obvias razones lo confirmaron como parte de la franquicia, así que en ese caso queda descartado. ¿Qué estabas diciendo, querida? Simplemente dijo que eres una vieja gorda, presumida y mal educada. A su mismo tiempo, uno de los que saldrán en Winnie Pooh 3 es la Sirenita, The Little Mermaid. A su momento sabemos que no tendrá el nombre de Ariel. Este fue creado exclusivamente por Disney cuando adaptó la obra de Hans Christian Andersen, así que hagámosle igual, la Sirenita. Pero mantiene todo, su pelo rojizo, la cola de sirena, y sabemos que es una de las varias criaturas o personajes de dominio público que Baltasar ha atrapado. Aunque una cosa interesante, Scott Chambers mencionó en un día que cuando le hicieron la pregunta si tarde o temprano la veremos en el universo, mencionó que aunque sea posible, tal vez no vaya a tener una película individual de terror. O sea, no van a hacer algo que ya se contó en varias ocasiones. Su historia de casarse con un príncipe, que le crezcan las piernas, y posiblemente su lucha contra una villana mucho peor. En este caso, la bruja del bar, que Disney la adaptó como Úrsula. Obviamente me gustaría verla en acción. Tal vez sea posible el crossover si logra sobrevivir cuando Baltasar no la mata, en caso que su circo se vaya al demonio, u otra cosa más. Y aquí ahora les menciono otros personajes que en este caso, muchas personas del público y fanáticos allegados a la franquicia han mencionado que posiblemente podamos verlos justamente en el crossover u otro proyecto similar. Entre estos, Tarzán, el rey de la selva, Alicia, del país de las maravillas, Tweedledum y Tweedledum, los dos gemelos gordos que salen en este mundo, los Teletubbies o hasta incluso las tortugas ninja. Claro, de ese momento ninguno se mencionó qué papel tendrán o qué detalles conoceremos. Alicia es muy probable, por su película que es con el sombrero loco. Tweedledum y Tweedledum, Scott Chambers había mencionado justamente la posible aparición de estos, por una imagen que usaba del juego Alice Matters Returns, el cual de hecho es muy bueno. De Tarzán sabemos que la idea se había descartado, pero que aún podrían tomarla nuevamente en cuenta, tal vez por una película en conjunto, ya que su nombre tristemente es una marca registrada, tacaños. Y de ahí, con los Teletubbies y las tortugas ninja, aunque tienen derecho de autor, Scott también ha querido sí o sí implementarlas en algún punto justo de la saga. Puede que llegue a pasar en un momento, como una parodia a los del Grinch o de Ming-Wan, y en caso de que no, aún ver referencias de estos, como manera de hacernos entender que sí, viven en este mundo, en alguna parte escondidos, ya que Ashdown solamente es una ciudad, no abarca todo el mundo completo, y quién sabe qué otras proximidades conoceremos con el paso del tiempo. ¡Oh yeah! ¡Claro que sí! ¡Qué bien se siente estar vivo! Y para ustedes, ¿qué personas amarían que se den a la segunda fase? Tanto los que han sido referenciados con diferentes publicaciones o los que ustedes amarían personalmente ver. Para eso me lo pueden decir tanto en la caja de comentarios, como a su vez, unidos aquí a mi canal de YouTube, Julio P y su mundo de terror. Nos subiremos más de esta índole, tanto preguntas personales sobre el universo, actualizaciones, noticias, etc. Por eso se puede suscribir, darle like, compartirlo quienes quieran y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen los mensajes. Como igual en mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper, donde también les actualizaré de cualquier otra cosa. Y hasta aquí termino con cada personaje que por el momento sabemos saldrá en el crossover del Puniverse Monster Assemble. Y no se preocupen, porque estoy preparando más y más material para ustedes con el fin de que se entretengan. Espérenlo con ganas. ¡Hasta la próxima! ¡Vengadores! Unidos.